Muy buenas, en este nuevo vídeo vamos a ver otro método de análisis de circuitos que es el método de los nodos. Bien, el método de nodos es una técnica de análisis de circuitos que permite encontrar los voltajes en los nodos de un circuito haciendo uso de la ley de corriente de Kirchhoff, la primera ley de Kirchhoff. Una vez obtenidos podemos aplicar la ley de Ohm para obtener las magnitudes que nos requiera. Bien, como nota de decir que el número de ecuaciones que obtendremos, al igual que ocurría con las mallas, el número de ecuaciones será igual al número de mallas, en este caso el número de ecuaciones es igual al número de nodos que contenga el circuito. Bien, también veremos modelos de circuitos, en este caso, igual que en las mallas había 4 modelos, por recordar, el primero era el que solo contenía fuentes de tensión independientes, el segundo, el que contenía, además de fuentes de tensión, contenía fuentes de corriente independientes, el tercer caso contenía fuentes de corriente dependientes y el último caso el que contenía las supermallas. ¿Qué era una supermalla? Cuando había una fuente de corriente entre dos mallas. Bien, pues aquí en los modelos de circuito tendremos, en el primer caso, el que solo fuentes de corriente independientes. Fijaros la diferencia, en el de mallas eran solo fuentes de voltaje. Aquí, solo fuentes de corriente independiente nos da un modelo de circuito. El segundo caso, contiene fuentes de voltaje independientes. El tercer caso sería si contiene fuentes dependientes. Y por último, el último caso es si contiene supernodos. ¿Qué es un supernodo? Como definimos, supernodo es lo siguiente. Un supernodo es cuando entre dos nodos hay una fuente de tensión. Igual que la supermalla era que entre dos mallas había una fuente de corriente, pues ahora entre dos nodos hay una fuente de tensión. Eso sería un supernodo. Los pasos a seguir son los siguientes. En primer lugar, debemos asegurarnos de que la red sea plana. Quiere decir, no se crucen conductores, sea una red plana, ¿vale? Segundo, que el esquema del circuito sea simple, claro y conciso, reconociendo todas sus simbologías. Esquema claro. El tercer paso es determinar el número de nodos, ya sean reales o ficticios. Número de nodos, voy a especificar aquí, reales o ficticios, porque a veces los ficticios nos harán falta para resolver el sistema. En el paso 4 debemos asignar un voltaje a cada nodo y además escoger un valor de referencia. ¿Qué es un valor de referencia? Uno de los voltajes en alguno de los nodos, por convenio y por facilidad, siempre el que tenga mayor ramas unidas en ese nodo, ¿vale? Su voltaje será 0. Cuyo voltaje será 0. Eso lo tenemos que asignar nosotros. Es decir, asignamos un voltaje a cada nodo, ¿vale? Y el nodo más sencillo, es decir, el que tenga más ramas, al que tenga más ramas le asignamos el voltaje 0, el voltaje de referencia. De tal manera que cada nodo, el voltaje que aplicamos a cada nodo será el voltaje de ese nodo con el que está a tierra. El que está a tierra es el que está a 0, ¿vale? Entonces la diferencia de potencial que haya entre cada nodo y el voltaje del 0, el voltaje de tierra, pues será el voltaje que vamos a calcular en cada nodo. Bien. 5. Verificar el modelo de circuito y según el modelo de circuito aplicar los criterios adecuados que ahora veremos. 6. Ordenar y resolver ecuaciones. Recordemos
que tenemos una ecuación por cada nodo. En el caso de un supernodo tenemos una ecuación del nodo, del supernodo, y una ecuación de restricción. Por último, resolver la incógnita o incógnitas que nos pidan con la ley de Ohm. Bien. Ahora bien, si nos encontramos con el modelo 1, que es el que solo contiene fuentes de corriente independientes, lo que tenemos que hacer es aplicar la ley de corriente de Kirchhoff a cada nodo para obtener las ecuaciones. Si tenemos el modelo 2, en el que existen también fuentes de tensión independientes, ¿vale? El voltaje del nodo que le corresponde la rama con la fuente de tensión, será el de esta misma. ¿Vale? Es decir, si tenemos un nodo en el que una de las ramas tiene una fuente de tensión, el voltaje en ese nodo será el valor de la fuente de tensión. Modelo 3. Si el circuito contiene fuentes dependientes, ¿vale? Aplicar la ley de corriente de Kirchhoff de la misma manera que en el modelo 1 y en el modelo 2. Si hay una fuente de tensión entre los nodos, pues el valor es la fuente de tensión, y si no, pues aplicamos la ley de corriente de Kirchhoff. Es decir, actuamos de la misma manera, ¿vale? Como si fueran independientes. Modelo 4. En el caso tenemos de un supernodo. Si el circuito contiene una fuente de voltaje entre dos nodos, ¿vale? Eso será un supernodo, ¿vale? No se puede aplicar, obviamente, para el nodo de referencia, ¿vale? Lo voy a poner aquí, no para nodo de referencia. Esto no se aplica para otros nodos. Porque el nodo de referencia está cero y es tierra. Bien, se reemplaza dicha fuente por un cortocircuito. ¿Cómo es un cortocircuito? Es decir, si tenemos aquí un nodo, tenemos aquí otro nodo, ¿vale? Con sus respectivas ramas. Y aquí sus respectivas ramas. Y aquí tenemos una fuente de tensión, ¿vale? Esto se cortocircuita, es decir, se cierra el cable. Acordaos que antes hacíamos circuito abierto, ahora cortocircuitamos. Reduciendo estos dos nodos a un único nodo, ¿vale? Que vamos a estudiar y le vamos a aplicar la LCK, la ley de corriente de Kirchhoff, ¿vale? Por último, se relacionan los voltajes, relacionar voltajes para obtener nuestra ecuación de restricción. Y tendríamos hecho. Esto se ve mejor con un ejemplo. Bueno, una cosa de decir. Entre una resistencia, esto por facilidad, ¿vale? Entre una resistencia y una fuente, ya sea de corriente, sea de tensión, conviene reconocer el nodo ficticio por facilidad. Entre dos resistencias no tiene sentido porque se le podrían reducir a una, pero entre una fuente de tensión o de corriente y una resistencia sí conviene. Quiere decir, si nos encontramos algo así, una resistencia y aquí, por ejemplo, una fuente de tensión, ¿vale? Conviene reconocer este nodo ficticio por facilidad. No le dejemos al alza, ¿vale? ¿Se puede hacer sin él? Sí, pero es más complicado. Este nos va a ayudar mucho, este nodo. Bien, vamos a verlo con ejemplo. Bien, vamos a ver un ejemplo. Tenemos este circuito en el que nos piden calcular el voltaje que tenemos en la resistencia 6 kiloohmios, ¿vale? Entonces vamos a hacer una resolución por nodos. El primer paso es reconocer los nodos que tenemos. Bien, yo aquí veo un nodo 1, que es un nodo eléctrico. ¿Por qué? Porque está unido por tres ramas. Aquí tenemos una fuente de corriente, tenemos una resistencia y otra resistencia. Con lo cual este le podemos decir que es el nodo 1. Este otro le ocurre lo mismo, es el nodo 2, ¿vale?
es un nodo eléctrico también, porque viene esta resistencia, viene esta otra resistencia y viene esta fuente de corriente. Bien, ¿podríamos asignar estos nodos? Este no tiene sentido, porque este nodo es el mismo que este, es decir, esto como si estuviera así, ¿vale? Entonces este nodo es el mismo, y esto igual, este nodo es el mismo. Otra cosa es que hubiera aquí algún elemento, ¿vale? Aquí o aquí, entonces sí podríamos tener aquí un nodo ficticio y aquí otro, pero esto no tiene nada. Esto es un nodo que viene por aquí y esto viene por aquí. Y esto de abajo viene como si estuvieran juntos los 4 puntos estos, todos así apegotonados en un nodo. Con lo cual todo esto es un nodo, ¿vale? Entonces este es el nodo 2 y este es el nodo 3. Y no hay más nodos, ni ficticios ni reales. Bien, tenemos que asignar un voltaje a cada nodo. Entonces a este le vamos a llamar V1, a este le vamos a llamar V2 y a este le vamos a llamar V3. Tenemos que asignar un nodo de referencia. ¿Qué nodo de referencia vamos a asignar? Bueno, pues fijaos, yo os he dicho que tomemos como referencia el más cómodo y el que más ramas tenga. ¿Por qué? Porque le vamos a igualar a 0, con lo cual los cálculos se van a facilitar. ¿Podríamos asignar cualquiera? Sí, pero no lo vamos a hacer. Vamos a asignar el que más ramas tenga. Casi siempre, bueno, no casi siempre, pero bueno, en muchos casos suele ser el de abajo, porque fijaos en una cosa. En este confluyen una rama, 2 ramas, 3 ramas. En este, 1, 2 y 3 ramas. Pero en este viene, mira, 1, 2, 3 y 4. Es el que más ramas tiene, con lo cual yo este le voy a asignar como mi nodo de referencia y le voy a poner V3 igual a 0. Ya tengo una ecuación resuelta, V3 igual a 0. Entonces vamos a estudiar ahora por nodo 1. A ver qué ocurre. ¿Y qué hay que aplicar? La ley de corriente de Kirchhoff. Entonces, vamos a ver la primera rama. La primera rama es esta de aquí. Entonces, la diferencia de voltaje que hay en esta resistencia será de V1, que siempre ponemos el nodo que estamos, el primero, V1 menos V2 partido 12K. Esa es la corriente, ¿no? Porque la corriente, recordemos que es voltaje partido resistencia. Entonces con la resistencia de 12K, ¿qué voltaje tiene esta resistencia? La diferencia que haya de potencial entre V1 y V2. Con lo cual ya podemos decir que V1 menos V2 partido 12K. ¿Vale? Seguimos sumando. Por aquí viene otra rama, pero esta está con el voltaje de referencia. Entonces, el voltaje que hay aquí, V0, que será V1 menos V3, ¿vale? Ese será el voltaje, ¿no? Dividido entre la resistencia, es decir, como V3 es 0, pues V1 partido 6K. Ponemos entonces V1 partido 6K y ya no hay nada más. Lo siguiente ya es la fuente de corriente, ¿vale? Que como hemos visto que esta corriente llega al nodo y aquí hemos visto la corriente que sale del nodo, que sería la de V1 partido 6K, hemos visto la que sale de aquí, que es V1 menos V2 partido 12K, y esta es la que entra, con lo cual, como entra, sería negativa, pero pasar al otro lado sería positiva, con lo cual igual a 4 por 10 a la menos 3. ¿Vale? Entendido eso, como la fuente entra al nodo, ¿vale? Esto es importante, como la fuente entra en el nodo, ¿vale? La ponemos como positiva. Si saliera del nodo la ponemos negativa, por esa razón que os acabo de explicar. Entonces, si reordenamos esto, podemos multiplicar todo por 12K, ¿vale? Para que se nos vaya estos denominadores. Entonces nos quedaría V1 menos V2, 6K por 12K, ¿vale? Nos quedaría 12 partido 6, nos quedaría 2. Entonces, más 2V1, las que se nos irían, ya nos quedaría 4 partido K por 12K, ¿no? Esta K con esta K se nos iría y nos quedaría 12 por 4, 12 por 2, 24, por 48, ¿vale? Entonces, la primera ecuación nos quedaría 3V1 menos V2 igual a 48. Y aquí tenemos nuestra ecuación del nodo 1. Bien, vamos a ver el nodo 2. En el nodo 2 ocurre lo mismo. Tenemos, para empezar, una resistencia que viene por aquí en una rama, ¿vale? La resistencia, ¿cuál será? La diferencia que haya de potencial en esa resistencia. Es decir, en este caso, en vez de V1 menos V2, será al revés, V2 menos V1.
Entonces tenemos V2 menos V1 partido 12K, más la siguiente que será con tierra, 6K y con tierra. Entonces V2 menos V3, que es 0, V2 partido 6K. ¿Vale? Igual a qué. En este caso, si os fijáis, la fuente de corriente sale. Entonces quiere decir que aquí estaba entrando, ¿vale? Aquí está entrando y aquí sale. ¿Por qué? Porque de aquí salía, con lo cual entra aquí, ¿vale? Y de aquí vuelve a entrar y de aquí sale. Entonces esto, como sale, ¿vale? Se pondría negativo. ¿Por qué? Porque la pondremos aquí positivo, pero en este caso la ponemos negativo, aquí, al pasar de miembro. Con lo cual esto sería menos 2 por 10 a la menos 3. Si esto lo ordenamos, multiplicamos todo por 12K, nos queda V2 menos V1 más 2V2 y nos queda menos 2 partido K por 12K. K con K se nos va y nos queda menos 24. Con lo cual la ecuación será menos V1 más 3V2 igual a menos 24. Y esta será la ecuación 2 del nodo 2. Por último, la ecuación 3, ¿cuál es? V3 igual a 0. Y esta será la del nodo 3. Bien, vamos a resolver el sistema. Bien, aquí tenemos las ecuaciones. Aquí tenemos la del nodo 2, la del nodo 1 y la del nodo 3. Bueno, ¿qué nos interesa a nosotros? A nosotros nos interesa saber V1, ¿vale? Porque la tensión V1 es igual que la tensión V0, es decir, es la tensión que hay de aquí a aquí es la misma que la que hay de aquí a aquí, ¿vale? Con lo cual nos interesa saber V1 porque V1 va a ser igual a V0, entonces vamos a calcular V1, que es la que nos interesa. Bien, para calcular V1 vamos a hacer que la V2 se nos vaya de la ecuación. ¿Para ello qué hacemos? Para ello a la de arriba le sumamos 3 veces la de abajo, ¿vale? Entonces, a la de arriba le sumamos 3 veces la de abajo, entonces menos V1 más 9V1 nos queda 8V1. Si a 3 le sumamos, o sea, le restamos 3V2, se nos van y nos queda menos 24 más 48 por 3. Y eso será el valor de V1. V1 será igual a 48 por 3 menos 24 partido por 8. Vamos a calcularlo. 48 por 3 menos 24 dividido entre 8, o sea, 15 voltios, ¿vale? Con lo cual el valor de V0 que nos piden es 15 voltios, que es igual a V1. Y tenemos resuelto el sistema. En este nuevo ejercicio tenemos este circuito en el que nos piden hallar la incógnita I sub 0, que es la corriente que viaja por esta rama. Bien, este vemos que es otro caso en el que hay fuentes de tensión independientes en lugar de fuentes de corriente. Bueno, es más de lo mismo. Vemos que es una red plana, vamos a reconocer los nodos. Bueno, yo lo primero que veo aquí es un nodo, lo voy a poner aquí. Aquí veo un nodo eléctrico, ¿vale? Que viene con estas 3 ramas, 1, 2 y 3, ¿vale? Le vamos a llamar nodo 1. Bien. Aquí abajo veo un nodo 2, otro nodo eléctrico en el que vienen una rama, 2 ramas, 3 ramas, ¿vale? Pues le vamos a llamar todo este nodo. Recordad que esto todo es un nodo, ¿vale? Le vamos a llamar nodo 2. Además os dice que cuando hay una fuente de tensión y una resistencia, ¿vale? Que es importante por facilidad de cálculos reconocer esos nodos ficticios, ¿vale? Aquí tendríamos un nodo ficticio y aquí tendríamos otro nodo ficticio, ¿vale? Pues lo vamos a llamar 3 y le vamos a llamar 4. Con lo cual tenemos 2 nodos eléctricos y un nodo ficticio. Le vamos a asignar unas tensiones a cada nodo. V1, V2, V3 y V4. Nos encontramos, como veis, en el modelo 2, que es el modelo que tiene fuentes de tensión independientes. Asignamos un nodo de referencia que le vamos a asignar. Podríamos asignar el 1 o el 2, ¿vale? Pero por facilidad hacemos el de abajo, ¿vale? V2 igual a 0. Bien, ahora vamos a resolver por nodos. El nodo 1. En el nodo 1, ¿qué hay?
¿vale? Tenemos la resistencia de 6 kiloohmios, ¿vale? Que esa resistencia, por su voltaje, tendremos su intensidad, ¿vale? Perdón. La intensidad será el voltaje partido por la resistencia. ¿Qué voltaje? La diferencia de potencial que hay aquí. Es decir, V1 menos V3 partido por 6K y tendremos nuestra primera corriente, ¿vale? Para aplicar la ley de corriente de Kirchhoff. Entonces, V1 menos V3 partido 6K. Ocurre igual con la otra resistencia de 6 kiloohmios. V1 menos V4 partido 6K, ¿vale? La última será V1 menos V2 como es 0 V1 partido 3K. ¿Y eso que es igual? Como no hay ninguna fuente de corriente, pues eso es igual a 0. Si multiplicamos todo por 6K, nos quedará V1 menos V3 más V1 menos V4 más 2V1 igual a 0. Por lo tanto, nos quedará V1 más V1, 2 y 2, 4V1 menos V3 menos V4. Y eso igual a 0. Y aquí tenemos la ecuación 1. ¿Vale? En el nodo 2, sabemos que V2 es igual a 0. Esa es la ecuación del nodo 2. En el nodo 3, tenemos, como hay una rama en el nodo 3 que tiene una fuente de tensión, ese voltaje será el de la fuente de tensión siempre, ¿vale? Con lo cual, V3 será igual, pero positivo o negativo. Siempre le ponemos el signo más cercano al nodo, ¿vale? En este caso. Lo voy a poner por aquí. Le voy a poner signo más cercano al nodo. Ese es el signo que llevará. Entonces, V3 será igual a 6 voltios positivo. Y en el nodo 4, V4 será igual también, como tiene más cerca el signo más, pues será 3 voltios positivo. ¿Vale? Aquí tenemos nuestra ecuación 2, nuestra ecuación 3 y nuestra ecuación 4. ¿Qué nos interesa? Que nos interesa calcular V1, pues ya lo tenemos prácticamente, porque 4V1 será igual a V3 más V4, o lo que es lo mismo, V3 es 6 y V4 es 3, o sea 9 voltios, con lo cual podemos decir que V1 es igual a 9 partido 4 voltios, o lo que es lo mismo, 9 entre 4, podemos poner en decimales, 2,25 voltios. 2,25 voltios. ¿Vale? Pero esto no es lo que nos pide la corriente I0, pero bueno, tenemos ya el voltaje, tenemos la resistencia, podemos calcular la corriente, ¿no? La corriente será igual al voltaje V1 partido por la resistencia de 3 kiloohmios, o lo que es lo mismo, 2,25 entre 3 kiloohmios. Lo que es lo mismo, 2,25 dividido 3 nos da 0,75 miliamperios. Y ese será el resultado de nuestro ejercicio. Veamos otro ejemplo de otro circuito en el que nos pide calcular la corriente que circula por aquí, ¿vale? Que es I0, ¿vale? Entonces lo vamos a hacer también aplicando nodos. Para ello vemos que es una red plana, vamos a reconocer los nodos que hay. De momento, ¿ves? Por aquí veo un nodo, ¿vale? Un nodo que es un nodo eléctrico, porque viene por aquí esta rama de resistencia. Esto no es un nodo, ¿vale? Como veis, esto es como si viniera así, ¿vale? Pero por facilidad se pone así para que se entienda mejor el esquema. Pero bueno, esto es una simple rama. Entonces aquí viene una rama, aquí viene otra con una fuente de tensión y aquí viene otra rama, con lo cual este sería un nodo 1. Bien. Aquí vemos un nodo 2, porque también tiene 3 ramas. Viene esta rama de resistencia, esta otra rama con otra resistencia, esta con una fuente de tensión, con lo cual esto es otro nodo eléctrico, que sería el nodo 2. Bien. Aquí vemos otro nodo en el que se juntan también pues una resistencia, otra resistencia y una fuente de tensión. Entonces este sería el nodo 3, que también es otro nodo eléctrico. Aquí tendríamos un nodo 4, que es otro nodo eléctrico, ¿vale? Y todas estas ramas que confluyen 1, 2 y 3, confluyen aquí en este nodo de aquí, ¿vale? Que sería el nodo 5.
Bien. Asignamos un voltaje, V1, V2, V3, V4 y V5. Y voy a tomar como referencia mi nodo V5, el de abajo, ¿vale? V5 igual a 0. Bien, ¿qué diferencia hay aquí? ¿Qué ocurre en este circuito? Fijaros, yo de primera veo una cosa importante. ¿Vale? Aquí tenemos una fuente de tensión entre dos nodos, ¿vale? Y no hay nada más, ¿vale? Y no hay nada más, con lo cual esto es un supernodo, ¿vale? Que tendremos que resolver. Diréis, aquí ocurre lo mismo porque tenemos entre este nodo y hay una fuente de tensión y aquí igual, con lo cual serían supernodos. No, no son supernodos. ¿Por qué? Porque nuestro voltaje de referencia que hemos tomado es este, V5. Ahora entendéis por qué he tomado este como voltaje de referencia y no este, porque en este confluyen más ramas, 1, 2, 3 y 4, y en este solo confluyen 1, 2 y 3, ¿vale? ¿Por qué no tomaste como nodo de referencia? Porque tomando este me evito supernodos aquí, porque serían cálculos mucho más complejos. Tendremos que hacer muchos más cálculos y de esta manera vamos a hacer infinitamente menos cálculos, ¿vale? Por esa cuestión yo tomo este como nodo de referencia, evitando que estos sean supernodos, ¿vale? Y ya simplemente se calculan como un nodo normal. ¿Entendido? Bien, pues lo primero que vamos a hacer es resolver el supernodo. Voy a cambiar de color. El supernodo, que es el nodo 1, 3. Bien, resolvemos como... Esto, ¿qué decíamos? Cortocircuitamos, ¿vale? Cuando nos encontramos un supernodo, una fuente de tensión entre dos nodos, cortocircuitamos. Esto como si viniera algo así, ¿vale? Lo voy a poner por aquí así. Esto es como si metiéramos el cable así, ¿vale? Y cortocircuitamos. Bien. Entonces, el supernodo. Vamos por este lado. Entonces, en esta rama, V1 menos V2 partido 2K. Y tendríamos la corriente en esta rama para aplicar la ley de corriente de Kirchhoff. V1 menos V2 partido 2K. Más que en la otra rama más de lo mismo. V1 menos V4 partido 2K. Bien. Esto por nodo 1. Ya no hay más, ¿vale? Por nodo 3 tendríamos primero esta rama que vemos aquí. V3 menos V2 partido 1K. La siguiente, V3 menos V4 partido 1K. Más, seguimos, la última que es con el nodo de referencia, pues V3 partido 2K. ¿Vale? Todo esto igual a 0. Bien, si ahora multiplicamos todo por 2K, yo lo que se ha entendido, ¿vale? Esto es por el nodo 1, esto que vemos aquí, y todo esto es por el nodo 2. Perdón, por el nodo 3, ¿vale? Del supernodo. Entonces, si ahora multiplicamos todo por 2K, nos quedará V1 menos V2 más V1 menos V4 más 2V3 menos 2V2 más 2V3 menos 2V4 más V3 igual a 0. Si juntamos todo esto, nos queda las V1, 1, 2, 2 y no hay ninguna más. Pues 2V1. Las V2 menos 1, menos 2, menos 3 y no hay ninguna más. Menos 3V2. Las V3, aquí hay 2, aquí hay otras 2, 4 y aquí hay una 5. Más 5V3. Y las V4, aquí hay una negativa, menos y menos 2V4, menos 3V4. Y esto es igual a 0. Y aquí tenemos la ecuación 1. Bien. Como todo supernodo, pues tendrá su ecuación de restricción. ¿Cuál es la ecuación de restricción? El nodo positivo siempre, ¿vale? Antes era, cuando era una supermalla, veíamos que la corriente que entra por la que sale, la que entra por la cola, menos la que sale por la que entra por la cabeza. Bueno, en este caso, el nodo que está más cerca del positivo, es decir, como el positivo está aquí arriba, pues V1 menos V3, ¿vale? Entonces, V1 menos V3 tiene que ser igual a 12 voltios. Y esa es nuestra ecuación de restricción, que será la ecuación 2. Bien, seguimos calculando. En el nodo 2
tenemos lo siguiente. El nodo 2 está cerrado por una fuente de tensión, con lo cual V2 será igual ¿a qué? Positivo o negativo. El signo que esté más cerca del nodo. Como el signo menos está más cerca del nodo, pues será negativo. V2 igual a menos 6 voltios. Y el nodo 3, perdón, el nodo 3 no, miento, el nodo 4, porque el nodo 3 es parte del supernodo. El nodo 4, el signo más cercano es el positivo, con lo cual V4 será igual a 12 voltios. ¿Vale? Y ya tenemos nuestras ecuaciones. Bueno, nodo 5, el nodo 5 tenemos V5 igual a 0. Entonces ya tenemos una ecuación, dos ecuaciones, tres ecuaciones, cuatro ecuaciones y cinco ecuaciones, que son las que nos va a ayudar al ejercicio. Bueno, pues vamos a resolver nuestro pequeño sistema. Tenemos V2, V4 y V5, tenemos los valores y tenemos que calcular, bueno, nos interesa aquí calcular V3 sobre todo, ¿vale? Que es la que no sabemos para poder calcular la incógnita que es 0. Entonces, sustituimos la de arriba, 2V1 que no lo tenemos, V2 si lo tenemos, menos 3 por menos 6, más 18, V3 no lo tenemos, entonces más 5V3, y V4 si lo tenemos, que es 12, menos 3 por 12, menos 36, igual a 0. Entonces podemos decir, se nos va a quedar el sistema V1 menos V3 igual a 12, y ahora 2V1 más 5V3 igual a 36 menos 18, o sea, 18. Ese será nuestro sistema. Como lo que queremos es calcular V3, vamos a hacer que se vayan las V1. Para ello le resto a la de abajo, le resto dos veces la ecuación de arriba y nos queda 2V1 menos 2V1 fuera, 5 menos 5 más 2V3, o sea, 7V3, igual a 18 menos 24, 18 menos 24 menos 6. Con lo cual tenemos que V3 será menos 6 séptimos de voltio. ¿Vale? Y ya tenemos V3. ¿Nos interesa calcular ya V1? Pues ¿para qué? Realmente no nos está pidiendo nada ahí. Nos interesa V3 para poder calcular I0. Porque I0 ya sabemos que será. I0 será el voltaje, que es menos 6 séptimos de voltio, partido por la resistencia, o sea, 2K ohmios. O lo que es lo mismo, menos 6 partido 14 miliamperios, o lo que es lo mismo, menos 3 séptimos miliamperios. Y este será el resultado de nuestro ejercicio. En este nuevo ejercicio nos piden calcular la corriente I0 y lo vamos a hacer con un análisis nodal, con el método de nodos. Bien, vemos que es una red plana, incluso vemos que hay una fuente de tensión dependiente y dos fuentes de corriente independientes, bueno, que vamos a intentar resolver. Bien, para ello vamos a ver los nodos que tenemos. Aquí tenemos un nodo, que sería un nodo eléctrico, porque tiene por aquí una rama con una fuente de corriente independiente, por aquí una resistencia en esta otra rama y por aquí una fuente de tensión dependiente. Entonces, este le vamos a llamar nodo 1. Aquí ocurre lo mismo, ¿vale? Aquí tenemos un nodo 2. Esto de aquí no son nodos, como veis, porque este nodo es lo mismo que esto y este nodo es lo mismo que eso. Con lo cual tenemos un tercer nodo aquí abajo, que es todo esto, ¿vale? Que le llamaremos nodo 3. Asignamos un voltaje, V1, V2 y V3. Asignamos el voltaje de referencia, que le voy a poner a V3, que es igual a 0, porque es el que más ramas contiene, ¿vale? Y observamos una cosa. Aquí nos encontramos aquí un supernodo, ¿vale? Porque tenemos una fuente de tensión que, aunque sea dependiente, pero está entre dos nodos, con lo cual ahí tenemos un supernodo. Entonces vamos a resolver. Primero resolvemos el supernodo. Para ello, ¿qué hacíamos con el supernodo? Cortocircuitábamos, es decir, hacíamos como si pasara un cable por aquí así, directo, ¿vale? ¿Vale? Cortocircuitamos.
y resolvemos como si no estuviera la fuente de tensión. Bien. Vamos con V1, tenemos V1 partido por la resistencia, ¿vale? Tendremos la corriente que circula por aquí. Con lo cual, V1 partido 2K será igual. Perdón. V1 partido 2K más, vamos con el segundo, esto por el primer nodo, vamos con el segundo nodo, V2 partido 2K. Y ahora con las fuentes de corriente. En esta hay una fuente de corriente que entra, ¿vale? Ingresa en V1, que es la primera, la de 4.000 amperios, con lo cual la pondremos positivas. Igual a 4 por 10 a la menos 3. La otra fuente de corriente sale del nodo, con lo cual la pondremos negativa. Menos 2 por 10 a la menos 3. Si ajustamos esto y multiplicamos todo por 2K, nos va a quedar V1 más V2 igual a 4 menos 2 sería 2 por 10 a la menos 3. O sea, 2 partido K y por 2K que hemos multiplicado, ¿vale? Con lo cual esta K con esta que se nos va y nos queda 4. Entonces, tenemos V1 más V2 igual a 4. Y esta es nuestra ecuación 1. Vamos a calcular la ecuación de restricción. Podemos decir siempre el lado positivo menos el lado negativo. Como el lado positivo es V2 y el lado negativo es V1, pues V2 menos V1 será igual a 2000 y X. ¿Bien? ¿Pero qué es IX? IX es la corriente que circula por esta rama. Es la corriente que circula por esta rama, ¿vale? Va de V1, que será el voltaje de aquí, ¿vale? Partido por la resistencia. ¿Cuál es el voltaje aquí? V1 menos V3, es decir, V1 partido 2K. Entonces, IX es igual a V1 partido 2K. Bien, con lo cual podemos decir que la ecuación de restricción será V2 menos V1 igual a 2000 por V1 partido 2K, ¿vale? Esto es lo mismo que poner 2K, ¿vale? Entonces 2K partido 2K fuera, entonces nos queda V2 menos V1 igual a V1, con lo cual nos quedará, si esto pasa por el rectángulo, nos quedará menos 2V1 más V2 igual a 0. Y esta será nuestra ecuación 2, ¿vale? Por último tenemos en el nodo 3, en el nodo 3 tendremos que V3 es igual a 0. Bien, ahora se trata de resolver todo esto, ¿vale? Vamos a resolver. Bien, este no es el sistema que nos queda, entonces vamos a resolver las incógnitas. ¿Cuál nos interesa? Para nosotros nos interesa calcular I0, ¿vale? I0, ¿cuál será? El voltaje que hay en V2, ¿vale? El voltaje que hay en V2 respecto de V3, ese es el que nos interesa. Entonces, vamos a resolver esto. Si sumamos las dos ecuaciones, se nos va a ir V2 y nos va a quedar V1. Luego podemos calcular V2. Bueno, lo podemos hacer como queramos, ¿vale? 2V1 más V1 nos queda 3V1. V2 menos V2 fuera, igual a 0 más 4, 4. Con lo cual V1 igual a 4 tercios de voltio. Con lo cual V2 será igual a 4 menos V1. A 4 menos 4 tercios. O lo que es lo mismo. 4 será 4 por 3, 12. 12 tercios menos 4 tercios será 8 tercios de voltio. ¿Vale? Y esa es la tensión en V2. Con lo cual, como tenemos la tensión en V2 y tenemos la resistencia de 2K, podemos calcular I0. Pues calculamos I0, será el voltaje V2 partido por la resistencia de 2K. O sea, 8 tercios de voltio partido 2K ohmios. Igual, 8 partido 6 miliamperios, o lo que es lo mismo, 4 tercios de miliamperio. Y ese será el resultado de nuestro ejercicio. Bien, nos vemos en el siguiente vídeo.